Hola, les habla David García Cebes, estudiante de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. El objetivo de este video es explicar en una primera parte el uso y funciones de los puertos de entrada, de salida y centrales, y en una segunda parte la forma de utilizar los comandos InObject, CenterObject y OutObject, todas estas herramientas del software simulador de procesos llamado FlexSim. Antes de adentrarnos en los temas mencionados, es importante definir dos conceptos claves del simulador y que serán utilizados en repetidas ocasiones durante el tutorial. El primero de ellos es el término objeto, que se utiliza para representar cualquier recurso existente en un sistema real y los localizamos en el lado izquierdo de la pantalla, en el panel denominado Library. El segundo término que estaremos utilizando es el denominado Flow Item, que hace referencia a los objetos que se mueven a través del sistema que estamos simulando. Comencemos entonces con la primera parte del tema a analizar, los puertos, llamados ports en FlexSim y que sirven simplemente para comunicar un objeto con otro. Existen tres tipos de puertos, de entrada, de salida y centrales. Los puertos de entrada y salida sirven para definir la ruta que seguirá un flow item a través de un sistema. Los puertos centrales son utilizados para crear referencias entre un objeto y otro, principalmente entre un objeto fijo como un procesor y un objeto móvil como un operador o un transporte. Veamos ahora estos conceptos de forma aplicada al mismo tiempo que aprendemos la forma de conectar objetos a través de sus puertos. Para este sencillo ejercicio utilizaremos dos source, un processor, dos queues, un sink y un operador. Además estaremos utilizando la vista superior del simulador para poder percibir de mejor forma las conexiones que realicemos. Comencemos conectando las distintas localizaciones o recursos fijos por las que pasarán las entidades o flow items de nuestro sistema. Existen dos formas diferentes para conectar objetos fijos. La primera es utilizando la letra A en el teclado. Primeramente debemos hacer clic sobre el objeto, mantener presionada la letra A en el teclado y deslizar el mouse hacia el segundo objeto. La segunda forma consiste en oprimir el botón denominado Connect Objects en la barra de herramientas, hacer clic en el primer objeto y deslizar el mouse hasta el segundo objeto. Realizaremos este procedimiento para todos los demás objetos en el sistema. El motivo de incluir dos source que enviarán entidades a un mismo procesor y de que el procesor tenga dos puertos de salida hacia dos distintas queues es mostrar que un objeto puede tener más de un puerto de entrada, de salida o centrales, incluso puede tener un número ilimitado de puertos. Si quisiéramos desconectar un par de recursos fijos, el procedimiento para hacerlo es muy parecido al procedimiento de conectar, con la diferencia de que en vez de oprimir la letra A en el teclado para la primera forma de hacerlo, se oprime la letra Q. Y para la segunda forma de hacerlo, en vez de oprimir el botón Connect Objects, se oprime el botón Disconnect Objects. Utilicemos ahora los puertos centrales, que como mencionamos, se utilizan para que un objeto fijo haga referencia a un objeto móvil. En el caso del ejercicio haremos que nuestro objeto fijo, el procesor, llame a nuestro objeto móvil, el operador, para que transporte los flow items hacia las distintas queues. Sin embargo, no basta que realicemos la conexión para que el operador transporte los flow items. Es necesario que se indique en la interfaz gráfica del usuario del procesador, o GUI por sus siglas en inglés, que queremos que el operador realice dicha función. Procedemos ahora sí a realizar la conexión entre el puerto central del recurso fijo y el operador. Para conectar un puerto central de un recurso fijo con un objeto móvil, debemos dar un clic sobre el objeto fijo, oprimir la tecla S en el teclado y arrastrar el mouse hasta el objeto móvil. En caso de querer desconectar un puerto central de un objeto móvil, realizamos el mismo procedimiento,
con la diferencia de que ahora, en vez de presionar la letra S, presionamos la letra W. Como herramientas de visualización, podemos utilizar las letras V y C del teclado. Para visualizar los puertos en funcionamiento de cierto objeto, mantenemos presionada la letra V, damos un clic sostenido sobre el objeto y dejamos de presionar la letra V. Si queremos dejar de verlos, simplemente mantenemos presionada la letra C y damos clic sobre el objeto. Veamos ahora nuestro modelo en funcionamiento. Podemos ver cómo los flow items siguen la ruta de acuerdo a las colecciones que realizamos y cómo el operador transporta las entidades del procesor a las queues también debido a la conexión realizada. Pero los puertos también sirven para hacer referencia a los objetos que están conectados a ellos. Esto se logra a través de los comandos inObject, centerObject y outObject. Vayámonos directo a la práctica. Tenemos ahora este modelo, en el que vamos a imaginar que las piezas verdes no deben ser cargadas por los operarios y no puede haber más de una pieza en el queue. Veamos su funcionamiento sin utilizar los comandos. Como podemos ver, ninguna de las condiciones se cumple. Ahora realizaremos los siguientes cambios. En el GUI del procesor utilizaremos el comando centerObject para aclarar que solo se llamará al operario cuando el flow item procesado sea rojo. Esto se logra a través del item type. Como podemos ver, la sintaxis del comando es muy sencilla. Se escribe centerObject fuera del paréntesis y dentro se escribe la palabra current, que hace alusión al objeto en el que estamos trabajando, en este caso el procesor, y después se escribe el número de puerto que se utilizará para llamar al objeto móvil conectado en dicho puerto. Los dos siguientes cambios son para lograr que solo haya una pieza en el queue a la vez. Dentro de la pestaña de triggers en el GUI del queue, utilizaremos el comando inObject dentro de dos eventos. El primer evento en el que se utiliza es en el evento onEntry. Dentro de este evento seleccionamos la acción Close and Open Ports y le diremos que cuando una pieza entre al queue, se cierre el puerto de entrada del objeto que está conectado al queue, es decir, del procesor. Como repaso, podemos ver que la sintaxis del comando es igual a la del comando anterior. Se escribe inObject fuera del paréntesis y dentro del paréntesis la palabra current, refiriéndose al queue en este caso, y el número 1, para indicar que se hará referencia al objeto conectado al puerto 1 del queue. El segundo trigger en el que utilizaremos el comando es onExit, en el que, utilizando el comando, lograremos que cuando una pieza salga del queue, se abra el puerto del procesor, que bloqueamos cuando la pieza entró al queue, para que otra pieza sea procesada. El comando outObject, por su parte, que no utilizamos en este ejercicio, se utiliza de la misma forma que el inObject, con la única diferencia que hará referencia al objeto conectado a través del puerto de salida del objeto en el que estamos trabajando. Después de realizados los cambios, volvamos a ver nuestro modelo en funcionamiento. Como podemos ver, gracias al uso de los comandos, ahora se cumplen las condiciones planteadas. Por mi parte fue todo. Les agradezco su atención y espero que el tutorial haya sido de su agrado y sea útil para entender las herramientas explicadas.